Sin duda alguna, el rock ha sido el género más influyente de la música contemporánea, en gran parte, gracias a los guitarristas, quienes con su imprescindible aporte, han acompañado la evolución del género, y cuyo talento y creatividad han sido fundamentales para elevarlo a alturas estratosféricas. Al respecto y con el pasar de los años, varios nombres han sido mencionados por críticos y fanáticos por igual, pero la pregunta sigue sin una sola respuesta definitiva. Hoy, nos hemos animado a realizar nuestra lista de los 10 mejores guitarristas de rock, quienes consideramos, han marcado un antes y un después en la historia del género. Esperamos que te entretengas a lo largo de este viaje musical, y que tu guitarrista favorito, tenga su respectiva aparición. No olvides dejar tu me gusta, tu opinión en la caja de comentarios, y tu suscripción para no perderte del contenido que estaremos sacando cada semana. Muchas gracias. Pete Townshend debe ser uno de los íconos más representativos de cómo un guitarrista debe enfrentar el rock. No solo por ser parte de una de las bandas más importantes de la historia del género, sino por también ser forjador de un trabajo absolutamente integral, musical, visual y sonoro. Si podemos resumir el impacto de este británico en la música, podemos decir que ha sido algo simple, pero al mismo tiempo, vital. Townshend desordenó el rock y golpeó la mesa desde otro punto de vista, reordenando el prisma de cómo generar sonidos, y haciendo escuela para muchos que vinieron después. El creador de Tommy, la obra prima del género, ópera rock, 10 años antes que The Wall, de Pink Floyd, también impuso un estilo único para tocar la guitarra, casi como golpeándola para que emitiera sonidos. El rasgueo que hacía, era particularmente violento en su momento, algo que se puede apreciar en canciones como Won't Get Fooled Again o A Quick One, While He's Away. Su trayectoria musical comenzó en la década de 1960, cuando fundó The Who, junto con Roger Daltrey, John Entwistle y Keith Moon. La banda ganó popularidad a lo largo de las siguientes 2 décadas con su estilo distintivo, fusionando el rock con elementos del math y el rock psicodélico. Pete no solo puso de moda el hecho de destrozar guitarras eléctricas en un directo. Townshend fue el inventor de este gesto de destrucción un poco por accidente, pero sin duda, supo sacarle provecho, y se acabó convirtiendo en el precursor de un gesto, que ha acabado por formar parte de la historia del rock and roll internacional. De forma paralela, influenció musicalmente a guitarristas como Jimmy Page, al movimiento punk, ayudó a definir el estilo y la música del heavy metal, y también del grunge de los años 90. Pete Townshend ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll como miembro de The Who en 1990, con quienes acumuló 13 grabaciones, vendió unos 100 millones de discos en todo el mundo, colocando 17 álbumes en el top 10. Además, grabó 8 discos como solista. Durante los últimos 25 años, la influencia de Pete Townshend como músico y personaje escénico ha sido enorme, y siempre ha estado considerado como uno de los guitarristas clave del rock. Fue a finales de la década de los 70, que Mark Knopfler le mostró al mundo, que era un guitarrista poco común. Decenas de millones de ventas después, y con un catálogo de álbumes sin paralelo en su haber, continúa siendo uno de los mejores del mundo. Con una carrera que abarca más de 4 décadas, ha dejado una huella imborrable en la historia del rock, donde es conocido por su estilo distintivo de tocar la guitarra, ya que es uno de los pocos que no utiliza púa, tocando solo con los dedos, lo que produce un sonido muy particular. Además, es zurdo, aunque toca la guitarra como diestro, y con gran destreza. En 1977, después de dejar el periodismo y completar sus estudios universitarios, fundó The Dire Straits, junto a su hermano David, el bajista Jonah Isley, y el baterista Pete Withers. La peculiar forma de abordar la ejecución de su instrumento, unida también a su característica voz, y al fibroso planteamiento musical de la banda, convirtieron a The Dire Straits en un grupo de éxito a las primeras de cambio.
Su primer álbum homónimo salió en junio de 1978 y llegó al top 5 de las listas británicas, gracias a canciones de impacto imperecedero, como Sultans of Swing o Water of Love, las cuales los convirtieron en uno de los grupos más icónicos de su época. Durante su tiempo en la banda, Knopfler se consolidó como un perfeccionista y un músico meticuloso en su trabajo de producción, lo que se reflejó en los años posteriores cuando la banda lanzó una serie de álbumes aclamados por la crítica y el público, incluyendo Communique, de 1979, Making Movies, de 1980, y Brothers in Arms, de 1985. Tras la disolución del grupo en 1995, Knopfler continuó con una exitosa carrera en solitario, explorando un estilo más personal, que fusionó el blues, el rock y el folk. Su larga trayectoria le ha valido numerosos galardones, entre ellos 3 premios Brit y 5 Grammys. Su legado, tanto con The Dire Straits como en su carrera en solitario, sigue siendo una fuente de inspiración para músicos y fanáticos por igual. Podríamos catalogar a Ritchie Blackmore como uno de los músicos más influyentes de la historia contemporánea. Es padre, junto a otros guitarristas de la época, de lo que sería llamado posteriormente como hard rock y, sobre todo, por su trabajo en Rainbow, impulsor de la aparición del rock con marcadas influencias clasicistas, luego llamado metal neoclásico, o power metal en las últimas décadas. Según la revista Time Rock, está posicionado como el mejor guitarrista de todos los tiempos, y su solo de Highway Star está posicionado en el número 3 de los mejores solos de guitarra de la historia según la misma revista. Desde el punto de vista técnico, destaca por su manipulación de la escala pentatónica, escala y frases de blues, y modalidades clásicas, así como de evolucionar la improvisación al máximo en sus conciertos, convirtiéndose en un referente en su etapa más comercial de los 70, y en un prócer del estilo neoclásico en los años 80. La genialidad de Blackmore se hizo conocida en Gran Bretaña desde muy temprana edad, sobre todo por su velocidad. Pero no fue hasta que formara Deep Purple, en la segunda mitad de la década de los 60, cuando el camino a la gloria empezaría a abrírsele. Primero, rebotando el rock psicodélico reinante en la época, con la primera formación del grupo, y luego, cuando endureció su sonido, e hizo que Deep Purple se convirtiera en una de las bandas básicas del hard rock. En los años 70, el grupo lanzó excelentes discos, como In Rock y Machine Head, acompañados de conciertos que se hicieron memorables por las improvisaciones y los juegos escénicos de Blackmore. A partir de 1975, Ritchie Blackmore emprende un nuevo camino, al frente de la banda Rainbow, la cual incluyó en el inicio al gran Ronnie James Dio en la parte vocal. En esta banda, el guitarrista tuvo absoluta libertad para hacer la música que le viniera en gana, y logró estupendos temas, a veces grandilocuentes, con letras de aura mitológica, los cuales fueron su marca registrada, sin dejar de lado el rock and roll. Los días de esta primera etapa de Rainbow culminaron cuando los integrantes de la formación clásica de Deep Purple decidieron reunirse. Aquello fue todo un acontecimiento y no fue para menos, ya que el disco con el que volvieron fue una gran obra, Perfect Strangers, de 1984. Tras este breve chispazo, Ritchie Blackmore decide tomar un giro absoluto, alejarse del hard rock para abrazar la música barroca y renacentista. Arma el proyecto Blackmore Night, junto con su esposa Candice Knight, toca en castillos, se viste de trovador medieval y parece ya haber encontrado un nicho definitivo, pues hasta la fecha, continúa con él. Sería prácticamente imposible entender la historia del rock, y de la guitarra eléctrica por supuesto, sin la figura legendaria de Jeff Beck, posiblemente, el guitarrista más innovador de la historia, sin poseer una carrera tan llamativa. En los años 60, tocó en varias bandas, y ganó popularidad en la escena local de Londres como guitarrista de sesión. Sin embargo, el grupo que dominaba el blues rock a mediados de la década, era The Yardbirds, quienes, tras la salida de su guitarrista estrella, Eric Clapton, le ofrecieron el puesto a Jimmy Page, el cual lo rechazó, pero recomendó a su gran amigo Jeff Beck, quien sí aceptaría la oferta. El guitarrista alcanzó a estar cerca de 2 años en la formación,
logrando el reconocimiento global. Tras su salida del grupo debido a tensiones con los otros miembros, formó su propia banda, Jeff Beck Group, completada por Rod Stewart, Ronnie Wood y Ainsley Dunbar. Fue durante esta etapa, donde Beck logró posicionarse como uno de los grandes intérpretes de rock del mundo. Pero si hay un momento que marca el antes y el después en la carrera del músico londinense, es en 1975, año en el que se publica Blow by Blow, producido por George Martin. Este álbum denota el aperturismo de Beck hacia la estela del jazz rock y su fusión con elementos del funk y el soul. Las décadas siguientes, Jeff Beck mantuvo su alto estatus como uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos, refinando al máximo su digitación, que alternaba el uso de sus dedos con uñas o plectros de plástico, efectos y pedaleras, distorsiones y demás técnicas para lograr fraseos líquidos, potentes riffs y electrizantes solos, capaces de ponerle los pelos de punta a cualquiera, siempre desde sus icónicas Fender Stratocaster, Fender Telecaster y Gibson Les Paul. A pesar de no haber alcanzado nunca la proyección comercial de sus contemporáneos, Beck tuvo un gran reconocimiento, especialmente en la comunidad de guitarristas. Fue ubicado en la quinta posición de la lista de los 100 mejores guitarristas de la historia elaborada por la revista Rolling Stone, publicación en la que apareció en 3 ocasiones en portada, y que lo mencionó como uno de los guitarristas líderes más influyentes en la historia del rock. Tony Iommi es el guitarrista más importante de la historia del heavy metal, un tipo que marcó el camino a toda una generación, y puso los cimientos de lo que sería la nueva forma de hacer rock duro en la década de los 70. El amo y señor del riff, Tony Iommi, forjó un nuevo género con su Gibson, convirtiéndose en la referencia absoluta para todos los que vinieron tras él. De joven, tuvo un accidente con una prensa, mientras trabajaba en una fábrica, perdiendo la punta de sus dedos corazón y anular de la mano derecha. Para poder continuar con su carrera, tuvo que colocarse una prótesis de goma en los dedos, y disminuir la afinación de su guitarra, quedando así las cuerdas menos tensas, para reducir el dolor al tocar. Pero, el accidente no fue del todo perjudicial para su carrera musical, sino todo lo contrario, gracias a que disminuyó la afinación de su guitarra, dando al do sostenido una nueva tonalidad, el sello característico del heavy metal. A sus 21 años, Tony creó Black Sabbath, la banda que lo haría mundialmente famoso, cuya primera fase con el cantante Ozzy Osbourne duró 10 años, la época de oro del grupo, en la cual escribieron algunos de los álbumes más famosos del género, como Black Sabbath, Paranoid y Master of Reality, poniendo un punto de referencia alto para todo el que quisiera imitarlos. La banda atravesó 1000 batallas con cambios de formación, y con arrebatos de adaptar el sonido hacia el rumbo que la escena musical estaba tomando. A pesar de esto, Iommi es el único miembro original del conjunto, que formó parte de todos los discos de estudio. Tony se ha mantenido vigente durante casi 50 años de carrera, se han realizado diferentes reuniones de Black Sabbath con su formación original, ha sido considerado como el mejor guitarrista de la historia del heavy metal según la revista Guitar World, y como el número 25 de la historia, según Rolling Stone. Eddie Van Halen fue un músico legendario, que cambió para siempre el sonido de la música rock y la guitarra. Pertenece al legado de los pioneros del rock y de las agrupaciones más reconocidas globalmente. El octavo mejor guitarrista de la historia, de acuerdo con Rolling Stone, es también una de las figuras más influyentes de los 80 y 90, tanto en música como estilo. Nació en Ámsterdam, pero se crió en Pasadena, California, donde fundó la banda Van Halen, junto a su hermano mayor, el baterista Alex Van Halen, y rápidamente ganaron fama. Con sus solos característicos, Eddie propulsó a su banda californiana, y ayudó a destronar a la música disco de las listas de popularidad a finales de la década de 1970, con el álbum debut homónimo de la agrupación, que ya incluía temazos como Running with the Devil o Eruption, en la que Eddie muestra al mundo su nueva técnica de taping,
usando ambas manos en el mástil de la guitarra. El disco fue un gran éxito, llegando a vender más de 10 millones de copias, y Eddie, a los 21 años, ya fue reconocido como un gran virtuoso e innovador de la guitarra. Su secuela, Van Halen 2, salió a la luz solo un año después, repitiendo el éxito. En 1982, Michael Jackson, admirado por la maestría de Eddie, le pidió que colaborara en su tema, Beat It, para el álbum Thriller. Se pasaron prácticamente el resto de los 80 sacando discos, casi a trabajo por año, siempre recibiendo las mejores críticas y siendo la banda de hard rock que más a menudo presidía los puestos más altos de la revista americana Billboard. Aunque algunos miembros de la banda fueron cambiando, los hermanos Van Halen fueron constantes con el aclamado trabajo de guitarra de Eddie, como el punto focal de su legado. Desgraciadamente, Eddie falleció el 6 de octubre de 2020 tras una larga batalla contra el cáncer a los 65 años. Sin embargo, el nombre de Eddie Van Halen permanecerá no solamente en los corazones de quienes lo conocieron de cerca, sino de todos los melómanos que vibraron con emoción con sus canciones. Eric Clapton is God. Así reza un popular grafito aparecido en las calles de Londres, a finales de los años 60, que sirve de muestra indicativa de la popularidad y el entusiasmo que este extraordinario guitarrista despertó en la sociedad británica. Conocido en el mundo musical como Slow Hand, está considerado una figura esencial del nacimiento del pop inglés, en una de sus vertientes más definidas, el rhythm and blues. Tocó en diversos grupos, como John Marshall and the Bluesbreakers, The Yardbirds o Cream, con el cual no solo rompió moldes, sino que también definió un nuevo estándar para las bandas de rock. En 1972, tras un periodo de desintoxicación de su adicción a la heroína, inició definitivamente su carrera en solitario, y reapareció ante el público en 1974. A partir de ese momento, Clapton fue editando diversos LPs, en los cuales mantuvo siempre su estilo. La desgracia aparecería en su vida en el año 1991, cuando su hijo, Connor, de 4 años, murió al caer accidentalmente desde el piso 53 de un apartamento en Manhattan, lo que le sumió en una profunda crisis emocional. En medio del duelo, Clapton encontró una vía de expresión a través de la música, componiendo Tears in Heaven, un homenaje íntimo a su hijo, una canción que captura la pérdida, el amor y la esperanza de un reencuentro más allá de esta vida. A pesar de su éxito, el legado de Clapton también es complejo. Sus batallas con la adicción, sus comentarios polémicos en el pasado, y sus luchas personales, han ensombrecido ocasionalmente su carrera. Sin embargo, Clapton ha utilizado estas experiencias para crecer como músico y ser humano, integrándolas en su arte, y, en última instancia, redefiniendo lo que significa ser un artista vulnerable y auténtico. Eric Clapton no es solo un músico, es un puente entre el pasado y el presente, una figura que ha transformado el rock en una forma de arte accesible para millones. Su influencia perdura en cada nota de guitarra que inspira a las nuevas generaciones, y en cada canción que toca los corazones de quienes lo escuchan. David Gilmour es uno de los músicos más icónicos y respetados de todos los tiempos, reconocido principalmente por su papel como guitarrista y vocalista de una de las mejores bandas de rock de todos los tiempos, Pink Floyd. Su estilo único de tocar la guitarra, con solos melódicos y emotivos, ha dejado una marca profunda en la música moderna, los cuales fueron parte fundamental del éxito de álbumes legendarios, como The Dark Side of the Moon, Animals y The Wall, entre otros. Es imposible escuchar uno de sus solos de guitarra,
sin pensar enseguida en su nombre, a pesar de que suele improvisar y recomponer sobre la marcha, durante cualquiera de sus presentaciones en vivo, el requinto que se le antoje, de entre todas las maravillas que ha creado en el estudio de grabación. Luego de la salida de Roger Waters de Pink Floyd en 1985, Gilmour fue la principal fuerza creativa del conjunto hasta sus últimos años, creando álbumes como A Momentary Lapse of Reason, seguido en 1994 por The Division Bell, trabajo por el cual Pink Floyd ganó su único premio Grammy. Desde entonces, David Gilmour ha continuado su carrera en solitario, lanzando varios álbumes y participando en proyectos paralelos. En 1996, el músico fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll como miembro de Pink Floyd, y en agosto de 2006, su solo de Comfortably Numb fue votado por los espectadores de la estación de radio Planet Rock como el mejor solo de guitarra de la historia jamás grabado. Su particular estilo, unido al inmenso éxito comercial y crítico de Pink Floyd, han convertido a David Gilmour en uno de los guitarristas más representativos e influyentes del panorama musical. Sin lugar a dudas, uno de los guitarristas y compositores más influyentes, importantes y versátiles de todos los tiempos, es Jimmy Page. Casi todos los guitarristas de rock de finales de los años 60 y principios de los 70, incluso hasta la actualidad, han sido influenciados por el trabajo de Page con Led Zeppelin y sus riffs en la génesis del heavy metal. Sin embargo, se negó a ser encasillado en cualquier estilo musical, ya que tocaba folk, country, funk, blues y otros géneros. En 1966, formó parte del supergrupo The Yardbirds, y en 1968, le dio vida a su más grande truco de magia, Led Zeppelin. La influencia de esta banda fue tan grande, que hasta el día de hoy, se escucha su sonido en prácticamente todas las bandas de rock. Al reinventar el blues con la electricidad en sus primeros discos, Zeppelin definió el sonido de la música que seguiría. La Gibson Les Paul de Jimmy hizo explotar todos los escenarios donde la banda se presentó, así como una espada atravesando la garganta de un dragón. Conforme fueron pasando los años, el sonido de la banda fue evolucionando disco tras disco, con Jimmy como productor principal. En 1980, John Bonham fallece en la mansión de Jimmy, debido a una intoxicación etílica, y esto provoca la disolución de Led Zeppelin. Aunque la mítica banda no volviera a reunirse, salvo en circunstancias especiales, la carrera de Jimmy Page como músico seguiría adelante, ya que continuó participando en innumerables proyectos y colaboraciones, tanto en sesiones de estudio como en directo. Estas colaboraciones han ayudado a dar forma a la industria musical, y a su legado como uno de los guitarristas más icónicos e influyentes de todos los tiempos. De cara al futuro, se puede afirmar con seguridad que el trabajo de Jimmy Page seguirá siendo parte integral de la industria musical durante muchos años más.
Genio, único o simplemente The Best son algunos de los adjetivos utilizados para describir a Jimi Hendrix, un guitarrista que tomó el blues, el funk y la psicodelia para sentar las bases de una nueva era musical. Amante de los efectos, de su Fender Stratocaster, y de repetir una y otra vez, hasta llegar a un nivel de perfección, solo al alcance de los dioses, Hendrix sigue siendo a día de hoy, una de las figuras más influyentes para todo guitarrista o apasionado del rock. Su presencia, su imán ante focos y cámaras, y, también, por poseer una biografía que auguraba lo que le suele ocurrir a muchos genios, es decir, que todo suceda de un modo relampagueante, le convirtió en una estrella en vida, y en un mito después de ella. Hendrix aprendió a tocar la guitarra de manera autodidacta, lo que hacía que la manera de posicionar sus dedos no fuese necesariamente canónica, lo que, a su vez, daba lugar a muchas variaciones de sonido. Otra de sus grandes señas de identidad sería el aprovechar sonidos que tradicionalmente se consideraban indeseables, como la distorsión y los acoples. En sus manos, la guitarra ampliaría enormemente el abanico de sonidos de los que era capaz, en una época en la que ni se soñaba con la variedad de pedales de efectos o amplificadores analógicos, y directamente, no existía el concepto de sonido digital. Todo ello, además, no se quedó tan solo en la sala de ensayo o el estudio de grabación, sino que ocurría activamente en directo sobre escenarios, y ante miles de personas, donde Jimi Hendrix era el sumo sacerdote de ceremonias eléctricas en las que cantaba, marcaba con sus movimientos el tono de la actuación, y, en general, era el centro de atención en todos y cada uno de los momentos, no solo durante los solos. Durante su época, por supuesto, ya existían otros guitarristas excepcionales como Eric Clapton, pero ninguno de ellos alcanzó los niveles de innovación y audacia de Jimi Hendrix, un torrente de potencia e improvisación del que, sencillamente, muchos otros no eran capaces. Con su prematura muerte a los 27 años, Jimi Hendrix tuvo una carrera tan breve como impresionante. Solo podemos imaginar hasta dónde podría haber llegado, en su afán por ampliar los límites de la guitarra, con la combinación entre madurez creativa y avances tecnológicos. Lo que sí sabemos a ciencia cierta, es que su música ha servido para que muchos siguiesen su ejemplo, y se dedicasen a ir más allá con las 6 cuerdas, y eso, quizás, sí debería convertir a Jimi Hendrix en el mejor guitarrista de todos los tiempos.